ustedes que la oración congregacional es muy poderosa? Ponernos de acuerdo en qué orar nos hace bien. Entonces, vamos a hacerlo. Padre, en esta mañana nos disponemos como hermanas a invocar tu nombre, a buscarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Señor, sabemos de dónde viene nuestro socorro. Por eso venimos delante de ti, a pedirte con todo nuestro ser que te glorifiques en nuestras vidas, que seas tú el que dé todas las salidas a nuestras vidas y que nos hables con el poder que solo tú puedes hablar a este corazón duro, de lento entendimiento, y que podamos comprender las cosas inescrutables de tu buena voluntad, porque necesitamos saber de ti, Señor. Necesitamos modelarnos a ti porque queremos reflejar a Cristo. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a entender que nada estorbe el conocimiento ni el aprendizaje, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y sabemos que es a través de tu Espíritu, Señor. Somos privilegiadas. Que no sea una reunión cualquiera, Dios, que sea una reunión donde de verdad nos dispongamos todas a entender lo que en otros tiempos no entendíamos. Gracias te doy por estas, mis hermanas amadas, que todo el tiempo que dispongamos sea provechoso en tu nombre y en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Hermanas mías, acompáñenme por favor al primer libro de Samuel, al capítulo 28. Este capítulo, hermanas, narra una historia triste del rey Saúl. Yo no sé ustedes si recuerdan y tienen bien ubicado al rey Saúl, pero el rey Saúl, no debo decirlo así, pero fue una vergüenza en gran parte su ministerio. ¿Están de acuerdo? El rey Saúl tenía muchas características que la Biblia describe como un rey muy guapo, un rey con todos los recursos, el primer rey, Dios lo eligió, wow, ¿no? Pero venía ya otro trabajo que era el que él pudiera creerle a Dios, servirle a Dios y tomar en serio su ministerio. Y esto lo digo porque nosotras somos tan importantes como el rey Saúl. Cada una de nosotras ha sido llamada con un propósito en cada lugar donde estamos, en tu casa, en tu familia, donde tú sirves. Ahí somos reyes y sacerdotes. Y así como el rey David, no necesitamos hoy por hoy ni una corona, ni una posición. Sabemos que somos distinguidas. ¿Lo sabes? Estoy haciendo una pregunta. ¿Lo saben? ¿Saben quiénes son? Yo les animo y oro esta mañana para que lo sepas. Las circunstancias de tu vida te pueden gritar muchas cosas equivocadas, pero en el reino tú traes vestiduras de reina, de amada y pulcras, blancas porque las limpió la sangre de Cristo. Wow, ¿qué hacemos cuando te ponen un vestido blanco? No sé, tú traes una blusa blanca. Ayer yo traía una blusa blanca. ¿Qué cuidado tienes que tener? Te pones así bien piqui todo el tiempo, ¿no? Tu pantaloncito, no, nadie salude a reina porque se va a poner piqui. ¿No es cierto? Y te pasa así como que en otro momento cuando traes otro color abrazas a las hermanas y el maquillaje y no pasa nada. Pero me traes eso en mi blusa blanca y hasta nos ponemos así. Imagínate que tenemos vestiduras blancas. Bueno, el rey Saúl tuvo muchos eventos donde no fue digno de su llamado. No me gusta hacer esto, pero quiero hacerlo hoy porque es importante. ¿No fue qué? Hay un llamado. Hay que orar a Dios todos los días para que seamos dignas y demos una respuesta digna de su llamado. ¿Ok? Y veamos, vamos a leer el capítulo 28. Voy a leer a partir del versículo 3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, todas, ¿cómo?
tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Quiero hacer una pausa aquí. ¿Algunas de ustedes han sentido miedo? Yo creo que el miedo tiene muchas formas. No siempre es un miedo aterrador. Algunas tenemos miedo, y si yo les preguntara ahorita ¿a qué le temes más?, la mayor parte de nosotras diríamos al futuro. ¿Están aquí? ¿Sí? Al futuro. Y si yo te preguntara ¿qué del futuro?, me dirías, bueno, a lo que puede pasar, a enfermarme, a la vejez, a no tener para comer mañana, o sea, porque el futuro puede ser mañana o puede ser en 10 años, a no tener para pagar, a perder a un ser querido, a que un ser querido tenga un problema y yo no sepa responderle. Hoy quiero llamarle a nuestra enseñanza, Señor, ¿con qué? Muchos momentos en la vida de los creyentes que vamos a estudiar y que vamos a pasar por ahí, el Señor les pidió algo. Es el simple hecho de vivir. ¿Cuántas veces no tenemos ganas de decirle, Señor, ¿con qué? No tendré fuerzas. No voy a tener con qué enfrentarlo. El futuro nos da miedo porque tememos al no tener los recursos para enfrentarlo. Ahorita veníamos subiendo la escalera y en el tercer escalón me cansé y me dice, Pao, mami, y tú no vienes como muchos hermanos que subieron no sé cuántas escaleras de acá arriba y tal. Y le dije sí, y me dice, es que vivir es difícil. Vivir es difícil. Y es que la pregunta es ¿con qué? ¿Te acuerdas de Moisés? A Moisés Dios le hizo un llamado que era a nuestros ojos hoy ir y hablar con Faraón. Para Moisés era un reto. Moisés tenía problemas para hablar. Ya olvídate de que tuvieras o no problemas para hablar. Los nervios, te vas a presentar ante Faraón. Y aunque no lo dice la palabra, no lo escribe como tal, todas inferimos que en el diálogo que tuvo Moisés con Dios, lo que le preguntó es ¿con qué? No me va a creer. ¿Se acuerdan cuántas veces le dijo no me va a creer? Y el Señor le dijo y te voy a dar esto y vas a hacer esto y vas a hacer esto y te va a creer. Y dijo ¿y si no? Y le dice el Señor, yo voy a llenar tu boca, ábrela. Hoy lo leemos, hermana, y decimos, ay, Moisés, el Señor iba a hablar por ti. Pero para Moisés ese futuro era como el nuestro, incierto. A él no le alcanzaba. Y lo que te quiero decir es que nuestra vida, como nos vemos ahora, no nos alcanza para el mañana a ninguna. No importa cuánto nos preparemos, no importa cuánto queramos responder al futuro y aún te dicen, haz ejercicio para que vivas una mejor vejez, come de otra manera, ahorra. Hermanas, no importa, todas le tenemos miedo al futuro y todas sabemos que el futuro puede venir con todo, con una furia impresionante y acabar. Pero hay una palabra que yo quiero decirte hoy. Que el futuro es incierto es una mentira. Porque las que tenemos a Dios no tenemos un futuro incierto, solamente no lo conocemos. No es lo mismo. Porque incierto habla de algo que quién sabe qué vaya a pasar. El Señor ya lo visitó, el Señor sabe. Y el Señor todos los días nos dice, no temas, no temas. Yo lo tengo todo guardado y asegurado hasta el último día. Leemos en todos los reyes y en todos los siervos de Dios, dice, vivieron una buena vejez. Ahora, una buena vejez para el Señor no es la misma que para nosotros. Muchos de ellos, por ejemplo, perdieron la vista. Pero para Dios eso era buena vejez. El futuro no es incierto, no es una moneda al aire, está escrito.
está perfectamente escrito, calculado, medido, y hay promesas en ese futuro. Dice, no les daré algo que no puedan resistir. No te va a hablar el futuro, pero te dice, no te preocupes, podrás. ¿Se parecen estas a las palabras que le dijo a Moisés? Solo vívelo, solo haz lo que te pido. Padre, pero no me va a alcanzar, no me va a alcanzar la voz, no me va a alcanzar el dinero, no me van a alcanzar las fuerzas. ¿Y qué nos dice el Señor? Yo te las voy a dar, yo las tengo. Yo no sé qué te preocupe ahora. Esta semana meditaba en esto y yo decía, qué difícil es estar totalmente preparado para el futuro. ¿Cómo tendríamos que prepararnos? ¿Nos volveríamos personas llenas de alacenas llenas, como decían de aquel hombre insensato, ¿se acuerdan? Que quería agrandar sus alacenas. ¿Cómo podríamos vivir? No viviríamos, no respiraríamos, todo nos daría miedo. El temor a enfermarnos nos haría no comer tantas cosas. Pero el Señor dice, no temas. Y algo que me daba mucho miedo esta semana y en lo que meditaba es no tener las fuerzas. Y es que tuve unos días difíciles de trabajo y tal, y de repente, hermanas, me encontré un día muy cansada, no solamente físicamente, espiritualmente cansada. Y de repente miraba mi vida y decía, Señor, no sé, a lo mejor me faltan 20, 30 años. Y cuando lo dije, no llego. Con estas fuerzas no llego. ¿Te ha pasado que de repente incluso subía una escalera y la rodilla, ¿no? Y dije, a ver, Señor, no me preocupa que por ejemplo vayas a subir con la rodilla así despacio, de las que hacemos, ahí voy. Yo sé, mira, te subes hasta de reversa así, pero dices, no importa. A lo que me refiero es que llegas un momento en que dices, si ahorita estoy así, no me hagas pensar, Señor, en 10, 20, 30 años. Entonces tu mente te lleva a escenarios horribles. Yo creo por eso la gente cuando decía, mejor llévame. Cuando las condiciones de tu cuerpo, de tu vida, de tus capacidades se ven tan limitadas, dices, no, ¿para qué me quedo? Perder las fuerzas nos puede hacer pensar cosas muy difíciles y nos puede hacer negar la fe. Por eso quiero leer este capítulo, porque el rey Saúl, por eso les describo, ¿sí se lo imaginan cómo era? Altote, fornidote, guapo, cabellito largo, el rey. Además de que era un hombre de batalla, era un hombre de guerra. Dios no escoge cualquiera, aunque Dios puede escoger a alguien imperfecto y le da todas las habilidades. Cuando al rey le avisan que los filisteos están como compaginados para echar guerra, ese rey poderoso empieza a tener miedo. Y cuando tenemos miedo hacemos muchas tonterías. Y vamos a ver lo que hizo el rey. El rey había tomado buenas decisiones antes y entre ellas había echado fuera a los adivinos y agoreros. Y aquí me detengo un poquito. No hay nada que Dios aborrezca más que la idolatría y la adivinación. Que tú y yo queramos saber el futuro no lo soporta Dios bajo ningún concepto. Bajo ningún pretexto y en ninguna circunstancia me atreva yo a pensar que alguien pueda hablarme algo del futuro. Por eso para el rey Saúl había sido importante tomar la decisión de echar fuera a todos los adivinos y agoreros. En este momento, aunque él había tomado una buena decisión, leemos en el versículo 5, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos,
por favor, todas, ¿cómo dice? Tuvo miedo. ¿Eso es normal? ¿Ahí no hay pecado? No, eso no es pecado, ¿ok? Quiero que vayamos siguiendo el ritmo de los... Tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Pero aquí cometió un error. Fíjense, hace algo acertado en el versículo 6, dice, consultó Saúl a Jehová. ¿Eso es bueno? Sí. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Ok. Pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que simplemente el Señor guardó silencio como soberano que es, pero Saúl se equivocó como humano que era y como carnal y como miedoso. Y dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga ¿qué? ¿Qué había hecho él poquito antes? Se había deshecho de eso. Él esperó, ¿se acuerdan de aquel momento cuando el pueblo de Dios, cuando Moisés se apartó para ir a hablar con Dios? ¿Y qué hizo el pueblo? Porque pensó que se había tardado. ¿Hicieron qué? Un becerro. No sé si están comprendiendo, más allá del miedo, se desesperó. Para Saúl Dios se había tardado. Para Saúl ya era, ¿qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Porque el miedo te hace sentir prisa y necesitas una respuesta rápida. Y es ahí donde nos vamos equivocando y tomamos decisiones equivocadas. Él primero consultó a Dios. ¿Qué tuvo que hacer segundo? Volver a consultar a Dios. Y tercero, volver y esperar a Dios. Pero ¿qué hizo? Nada. Fue al peor lugar. Fue al peor lugar. ¿A dónde? Adivinación. ¿Qué le estaba preocupando a Saúl? El futuro. ¿Qué me preocupa a mí y a ti? El futuro. Eso no justifica que yo busque medios para saberlo, porque a mí no me es permitido. Yo tengo que confiar, dice la palabra, cada día tiene su propio afán. Y fíjate que va y les dice, consíganme una adivina para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Fíjate qué chistoso. Además no es el único que va a buscar a una adivina disfrazado. ¿Se supone que la adivina lo sabe todo? No, él se estaba ocultando de la gente y él, en realidad, el ejemplo que da es quién se puede esconder delante de Dios. O sea, imagínate, le era más importante que ella no supiera quién es él a que Dios estuviera viendo que él la iba a consultar. Y va y de noche para que nadie lo vea. ¿Se les parece algo que ustedes hayan hecho o yo haya hecho? Cuando hacemos cosas en lo oscurito, cuando hacemos algo que parece que nadie me va a ver, está lejos de mi congregación, está lejos de mi familia, aquí no hay nadie de la iglesia, aquí no hay nadie, pero ¿quién está ahí? El único que no se puede ir de ningún lugar y que ¿a dónde me iré de su espíritu? ¿Qué lo estaba llevando ahí? El miedo. Sigo insistiendo, no es pecado el miedo, no es pecado tener dudas. Lo que es pecado es lo que esto me lleva a hacer, ¿ok? Dice entonces, y la mujer le dijo, estoy en el versículo 9, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. En el 8, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer. Les hago aclaración, él no podía haberse cambiado los vestidos de rey que él tenía como nosotras. No importa de qué te vistas, tú eres una mujer escogida de Dios. Y no importa si te pones los peores vestidos para parecer otra cosa, delante de Dios tú eres su hija amada. Y nuestros vestidos están limpiados con la sangre de Cristo.
Y dice entonces: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. O sea, no solamente quería la voz de ella, él quería que le trajera de los muertos, imagínate, que le trajera de los muertos a alguien que le dijera lo que él quería oír. Y la mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. Ella le está hablando del rey porque se supone que va disfrazado. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Ella le está diciendo: estamos prohibidos ahora los adivinos, estamos vetados, no me hagas ejercer esto porque no, el rey nos puede matar. Entonces Saúl le juró por Jehová. ¿Se están oyendo? Le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Recuerden, aquí empezó el capítulo que Samuel recién no había muerto. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Porque tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a la tierra hizo gran reverencia. Fíjense qué poco respeto tenemos a las cosas celestiales, aunque aparentemente y parezca que les tememos. Él hace una reverencia como honrando que venía Samuel, invocado por esta mujer, y hace una reverencia como haciendo hincapié que él honra el espíritu del sacerdote Samuel. Sin embargo, él está jurando en vano el nombre de Dios, está deliberadamente contra la voluntad de Dios y está tocando un punto que para Dios es medular, que es la adivinación, y aún así se viste de ¿qué? Santidad, se viste como de fe. Es una aberración. Tengamos cuidado, hermanas. Tengamos cuidado de no parecer lo que no somos, aun cuando lo que estemos haciendo, cuando sepamos que lo que estamos haciendo es contrario a Dios. Dice entonces, él le dijo cuál es su forma. Él sabía que era Samuel, el versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Hermanas, es muy común entre la vida de los creyentes vivir, voy a decirlo con cuidado, pero creyendo que la vida cristiana es una vida de adivinación. Creer que vivir bajo la voluntad de Dios es que Dios me diga con señales, prodigios y palabras lo que tengo que hacer. Algunas veces nos acercamos a pastores, nos acercamos a hermanos, nos acercamos incluso a la palabra para que me diga por dónde tengo que andar, y de manera casi como con un espíritu de adivinación estamos tratando de vivir así la vida de Cristo en nosotros. Nuestra vida de fe no es una vida de adivinación. Y nuestro Dios, ni la iglesia, ni la Biblia, es una bolita mágica a la que yo le pregunto por dónde tengo que andar. Muchas veces tú vas a oír la voz de Dios audible a través de la predicación, a través de tu propia lectura en la palabra, y como lo hemos vivido muchas veces, a través de la oración, a través de mientras tu oración el Señor empieza a hablar a tu corazón. Pero no pretendamos imitar lo que hace el mundo y además las huestes ocultas y pensar que Dios me tiene que hablar a través de que me dijo esta palabra a mí. No te confundas y no pidas a alguien que te hable como si con un espíritu de adivinación. ¿Y tú qué ves en mi futuro, hermana? Cuidado. Y aún la profecía. Dice la palabra de Dios, tenemos la palabra profética más segura. Cuídate, por favor, de esa sed que despiertan algunas predicaciones, de que te hablen profecía y que te digan y que te va a pasar y te va a venir y va a suceder. Por favor,
porque puede tu corazón desviarse hacia algo que es totalmente y que proviene de las tinieblas. Dios habla al que escucha y Dios habla en maneras que el hombre no puede entender, y no necesariamente, Tere, te va a decir qué hacer, pero te va a dar un entendimiento sobre las cosas que te van a dar la pauta para saber qué hacer. Por ejemplo, si Dios te habla sobre el principio de la equidad o sobre el principio de la obediencia, ¿sabrás qué hacer? Sabrás qué hacer. O sea, no te tiene que decir Dios deja esta relación, o si estás en una relación donde no estás casada que te cases, o si estás en adulterio. No te lo tiene que decir. Pero Él te habló del principio ¿de qué? De la obediencia. Nosotros, repítelo, nosotros vivimos por principios. Amén. Los principios nos mantienen seguras. Si yo conozco el principio, sé qué hacer y sé qué no hacer, ¿de acuerdo? Dice entonces Samuel, versículo 16, dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, ¿qué está diciendo Samuel? ¿Qué puedo hacer yo? Si Dios se ha ido de ti, si Dios te ha dado la espalda, ¿qué puedo hacer yo? Fíjate dónde le pone el dedo en la llaga a Saúl. Tu problema no son los filisteos. ¿Me explico? Tu problema no es el futuro. Tu problema no va a ser una enfermedad. Tu problema no va a ser la pobreza. Tu problema es que Dios no te responde. ¿Y qué tenía que haber hecho Saúl si hubiera entendido eso? Quedarme ahí hasta que pudiera yo, a través de mi oración, de mi arrepentimiento, mi confesión, que Dios volviera a hablar conmigo. Pero a veces olvidamos que si no hay una respuesta de parte de Dios, ese es el problema, no el otro. ¿Y qué hacemos? Ok, Dios, ¿no quieres ayudarme, Dios? Ok, yo puedo solo. Y vamos por caminos, hermanas, de lo más tenebrosos, y nos metemos en problemas espantosos y sumamos pecado a pecado. ¿Me explico? Bueno, pastora, entonces ¿qué tengo que hacer cuando estoy en pecado y estoy hablando con Dios y siento que Él no me escucha? Ahí quédate. Porque si no viene de Él, lo que hagas fuera de Él es en vano y es contra tu propia seguridad. Dice entonces, fíjate cómo Samuel le está confrontando. Dice: Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. ¿Quieres saber? Entonces vas a oír. Qué fuerte, ¿no? Porque Saúl no quería oír la verdad. ¿Qué quería oír? Lo que él quería oír. Muchas veces vamos a oír palabra de Dios que en realidad es palabra de hombre, porque la palabra de Dios te incomoda. En cierta forma, Saúl no quiso ir a Dios porque no quería oír lo que Dios le iba a decir. ¿Qué crees? Sí van a ganar los filisteos. Porque es muy hermoso todas las historias que oímos de ejércitos que se amotinaban contra el pueblo de Dios y cuando Dios les daba la victoria. Pero no estamos acostumbradas a oír a Dios que te dice sí, y van a ir contra ti y te van a destruir y van a... Entonces, ¿qué fue? Fue a invocar algo para llamar a algo las cosas como a él le convenían, y eso es terrible. Ten cuidado. Aquí Samuel le dice: ¿quieres oír lo que Dios tiene para ti? ¿De verdad es la palabra de Dios la que quieres oír? Dice: bueno, Jehová, porque no es el enemigo. ¿Quién nos da el bien y el mal? Dios. ¿Ok? Él orquesta lo que te gusta y lo que no.
Dice: Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y los hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Dónde estaba Samuel en ese momento? Muerto. ¿Qué le está diciendo a Saúl? Mañana estarás muerto. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Cayó en tierra cuán grande era y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba, aquí está la palabra, sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndole turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina y la amasó y coció de ella panes sin levadura, y los trajo delante de Saúl y de sus siervos, y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. ¿Qué perdió Saúl en ese momento? Las fuerzas. ¿De qué manera esta mujer quería ayudarle a recobrarlas? Y aún la palabra lo describe, es que no había comido. No. Las fuerzas que él había perdido venían de Dios. Algunos de nosotros estamos muy sin fuerzas. Cada día es una batalla. Cada día hay una batalla que pelear. Cada día hay un temor que enfrentar. Cada día hay un reto. Y como Saúl, muchos de esos retos solo nos imponen falta de fuerza, pero algunos nos imponen un temor aterrador. La pregunta, hermanos, no es si tenemos esas pruebas delante todos los días. Las tenemos. Algunas veces son 1, 2, 3 al día. ¿Te gusta? Algunas veces son 1 a la semana. Pero venimos de la última batalla y vamos a la próxima. ¿Están de acuerdo? Y las fuerzas se vienen abajo. Y cuando las fuerzas se vienen abajo, nosotros nos debilitamos. Nuestra mente se turba, nuestro corazón se entristece, nuestra fe falta. Y lo digo incluyéndome. Y se confunde. Y no sé si estoy haciendo lo bueno. Y creo que Dios ha dejado de hablarme. Y olvido cómo orar. Y me canso de orar. Y a veces creo que no estoy creyendo. Y a veces asumo que Dios está siendo injusto. Y me rindo. A veces me rindo antes de pelear. Y en esa lucha que a veces ni siquiera peleamos, porque es una lucha intelectual. Ni siquiera se ha presentado la situación y yo ya la estoy perdiendo. En mi mente yo ya estoy perdiendo batallas que no se han presentado. Porque el temor... Porque la vida cuesta, porque la vida da miedo, porque la vida es difícil. Por eso el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción. No es que me estoy haciendo historias de terror. Es que la vida no es fácil, es que los riesgos son difíciles, pero hay promesas de parte de Dios que Él estará. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Lo que verdaderamente debía haberle aterrado, que Dios no estaba con él. Así que yo quisiera que esta mañana pudiéramos cambiar el chip de que nuestros verdaderos problemas, si acaso hubiera un problema, sería que Dios no estuviera con nosotros. Pero dado que Dios está con nosotros, porque Él lo ha prometido, porque somos escogidos, entonces podemos atender los problemas como lo que son: circunstancias leves que hay que resolver con Dios, junto a Dios, dependientes de Dios, aunque las armas de Dios nos parezcan lentas, difíciles de creer. Señor, ¿estás seguro que con 7 vueltas? Algunas veces nos ha pedido solo ora y dice: Señor, ¿es en serio? En otras ocasiones nos dice, como le dijo aquel general: sumérgete 7 veces. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales, no provienen de nosotros. No busques en ti. No trates de respirar profundo y seguramente como le dijeron al rey Saúl: ay, te hace falta comer un poquito más.
Y eso me alude al presente, porque a lo mejor a nosotros sí decimos, ay, mira, manita, cómete un poquito. Bueno, el profeta Elías sí le faltaba alimento y el Señor le dio. Pero ¿tú crees que lo nutrió? La fuerza vino del alimento. La fuerza no vino del alimento, la fuerza vino del que da las fuerzas al que no tiene ninguna. No necesitas un spa. No necesitas vacaciones. No necesitas cambiar de aires. Así es, yo necesito cambiar de aires. No necesitas cambiar de familia, de matrimonio, ni de país, ni de iglesia. Las fuerzas vienen de Dios. No sé qué habrá comido Saúl, pero seguramente fue mucho, porque habla de un animal engordado. Pero él sabía que se moría al día siguiente, porque la boca del Señor lo había dicho. Y yo me pregunto, ¿por qué cuando el Señor habla juicio lo creían inmediato? Pero cuando hablaba promesa, ¿cómo? A ver, Señor, explícame. Pero ¿cómo? Así estamos. Hay personas que me han dicho, ay, es que fui a un lugar que parecía de santería y yo no sé si ahí me vino una maldición. Y le comentaba a esta mujer, le dije, ¿cómo cuántas veces has ido a la iglesia los últimos años? Unas 300, le dije, y eso no te trae bendición. O sea, ¿cómo podemos sugestionarnos? Porque es sugestión de que pisé algo inmundo. Hablé con alguien inmundo, no sé, y ya. Ahora todo lo que me pasa es por eso. ¿Y por qué no dices, qué crees? He ido a la iglesia 365 veces en los últimos años, estoy bendita. Y los demonios huyen. En lugar de que yo diga, chispas, ya me contaminé, ya me afecté. Vamos, por favor, acompáñenme a Daniel, capítulo 10. Quiero recordarles también que en toda la palabra de Dios, muchos hombres y muchas mujeres se encontraron a menudo confundidos, de que no sabían qué hacer, sus fuerzas se habían debilitado. Les pregunto algo, ¿a Dios le gusta que nos cansemos? Sí. ¿Por qué? Porque cuando yo me canso, ¿a dónde voy? A Él. La verdad es que cuando tenemos muchas fuerzas hacemos cosas que no convienen. Fíjate la palabra que el Señor le da a Daniel también en un tiempo de cansancio. Capítulo 10, versículo 19. Y me dijo, recibe esta palabra, hermano. Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Dice, y mientras él me hablaba, ¿qué pasó? Recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. ¿Dónde viene la fuerza? Saúl y esa mujer adivina creían que le faltaba un poquito de vitamina, que le faltaba comer. Y ciertamente, hermanas, nos hace bien el descanso, nos hace bien descansar, nos hace bien dormir, nos hace bien comer. Pero si te faltan fuerzas hoy, si estás caminando en círculos, créeme, no es ahí. No lo vamos a recibir solamente de tomarme unas vacaciones. Acompáñenme a Isaías, por favor. Vamos a leer Isaías capítulo 40 y vamos a entender de dónde vienen nuestras fuerzas, de dónde viene nuestro poder para vencer toda esta vida que se presenta tan difícil. Dice la palabra de Dios, Isaías capítulo 40. Voy a leer primero los 3 versículos que son maravillosos. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Señor. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Acompáñenme al versículo 29.
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuál es la promesa de Dios? Come sanamente y tendrás fuerzas. Descansa sus 8 horas. No, donde dice el Señor, dice, yo te voy a dar las fuerzas. Yo sé que hoy no las tienes, yo sé que hoy no tienes las fuerzas para ese bebecito, pero yo te las voy a dar. Yo te voy a dar las fuerzas para enfrentar la vejez, la adultez, la prueba, lo que venga, yo te las daré. Yo no sé, ustedes han sentido después de un día difícil, se los he contado, y descansas. No te la crees de que te sientas al día siguiente como nuevo. No te la crees, dices, ¿de dónde? Y cada vez, hermano, cada vez que escuchas la palabra de Dios, escuchas, no nada más vienes ay, qué bonitos son. Cuando la escuchas, cuando la comes, no puedes salir de aquí debilitado. Si un día sales de aquí como llegaste, con las piernas frágiles, como sin ganas de vivir, sin camino que cruzar, confundido, no creas que la palabra no fue suficiente. No la comiste. Porque ¿qué hubiera pasado si el rey Saúl hubiera visto ese manjar y no lo come? Le da lo mismo. La palabra de Dios que se predica cada 8 días, la que queda escrita, ¿tú por qué crees que el Señor la dejó escrita? Para que comieras cuando tengas hambre, para que coma yo no puedo comer por ti, Benita. Aquí habemos 2 clases de personas, los que estamos nutridos y los desnutridos. Nada más. Y no importa si nos saciamos del mundo, hermanos, esta palabra cuando falta en nosotros se ve. Tu vida es debilitada. El problema más pequeño te tumba. Esta palabra fue puesta para producir en nosotros fortaleza. Dice que Él da fuerzas al cansado, al que no tiene ninguna. Y espero que aquí vengamos muchos así. Que hoy tú puedes decir de verdad, Señor, si tú no me imprimes las fuerzas, yo no tengo ninguna. Vean el versículo 31. Bueno, voy a leer el 30 también. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Porque también atribuye el Señor, no es un asunto de juventud, ¿ok? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No es un asunto de edad, no es un asunto de condición física. ¿De qué depende? ¿Quién da las fuerzas? Esta semana acompañé a mi mamá al doctor. Mi mamá tiene 85 años, anda un poquito débil, ya su cuerpo ya no está tan fuerte. Pero les digo una cosa. Mi mamá se debilitó de un día para otro. Hagan de cuenta, un día antes estaba todo terreno y al día siguiente medio terreno. Le dice el doctor, ¿y hace usted ejercicio? Dice, bueno, ya un poquito menos. Dice, caminaba 4,000 pasos al día. Mi hermana y yo oyendo así. Mi hermana y yo no caminamos ni 100 pasos al día. No, bueno. Dice, caminaba 4,000 pasos al día y ahora nada más camino 2,500. Y le dice el doctor, ¿y me permite revisar su corazón? ¿Me permite revisar todo? Sí. Y ella al final salió con muy buen diagnóstico de su cuerpo. Y le digo, mami, tienes buena genética. Y voltea muy enojada y me dice, ¿cuál genética? Yo creo lo que dice Isaías 40. Él es mi fuerza. Él es el que me da las fuerzas. Estos huesos ya no tendrían que ser fuertes. Y nosotros tenemos que creerlo igual. Y entonces dije, ¿por qué un joven está más cansado que un viejo? Es que no tiene que ver en eso. Tiene que ver que el joven ha dejado de comer y el viejo sigue comiendo las fuerzas del Todopoderoso. Él es tu fuerza y tu escudo.
voy a terminar porque creo que estoy corriendo en tiempo. Isaías 49, versículo 4. Dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Tú puedes, hermano, creer en todo tiempo que eres tú, que solamente necesitas unas vacaciones, que solamente necesitas un descanso. Yo te digo una cosa, el Señor es el único que te puede dar las fuerzas para lo que tengas delante. ¿Quién tiene adolescentes? Ándele, prepárense. ¿Quién tiene delante tal vez deudas? ¿Quién tiene hijos que a lo mejor van a ir a la universidad y no sabes cómo lo vas a hacer? ¿Quién tiene, no sé, una enfermedad, un diagnóstico que dices, no sé cómo lo voy a enfrentar? Yo te voy a decir cómo lo vamos a enfrentar. El Señor es el que dará las fuerzas a nuestra vida. Dice la palabra de Dios, acompáñeme, Zacarías 4:6. Y vamos a creerlo con todo nuestro corazón y vamos a darnos cuenta que si hoy no tengo la fuerza para enfrentar lo que tengo delante, no tiene que ver con que estoy comiendo mal o me falta alimento o que no sé, me faltan nutrientes. Hermano, si hoy no tienes las fuerzas, muy probablemente, ¿qué está pasando? Te falta la palabra. Zacarías 4:6. ¿Alguien quiere leerlo? No con ejército ni con fuerza. ¿Con qué vamos a pelear? Con su espíritu. ¿Con qué se ganan las batallas? Con su espíritu. ¿De dónde viene mi fortaleza? De su espíritu. Su espíritu está impreso en esta palabra y yo tengo que beberla. Decía el apóstol Pablo en Corintios, decía, el pueblo servía aún más allá de sus fuerzas. ¿Cuándo has visto que tú te sorprendas decir, de verdad, yo no tendría fuerzas para esto? Es cuando has creído al Señor. Que tú puedas ver tu vida pasada y decir, todo esto no lo hubiera hecho a no haber estado Dios conmigo. Si todavía sigues viendo tu vida y te alcanzaba para eso, es que no has dependido de Dios. Comprueba que en Él nosotros elevamos como las águilas. Amén. Oramos. Señor, te doy gracias con todo mi corazón por esta reflexión que has traído a nuestra mente. Y hoy todos sabemos cuando nos preguntamos ¿con qué? ¿Con qué, Señor, voy a hacer frente a esta vida? ¿Con qué voy a educar a mis hijos? ¿Con qué voy a enfrentar los retos? ¿Con qué esta enfermedad? ¿Con qué esta vejez? ¿Con qué estos compromisos económicos? ¿Con qué esta vida, Señor? Hoy tenemos la respuesta y te damos gracias. No es con ejército, no es con nuestras fuerzas, no es con una vida mejor y más ordenada, aunque tenemos que vivirla así, es con tu espíritu. Tú darás fuerza al cansado, tú darás las armas, tú darás la salida y tú pondrás en cada uno de nosotros todo lo que necesiten esta vida para ser vivida y salir más que vencedores. Te doy muchas gracias, Señor, porque has consolado, has animado y hoy sabemos, Dios, que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Muchas gracias, Padre, por recordarnos que no está en nosotros, que eres tú y siempre has sido tú el que nos ha dado todas las victorias. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.